En el principio, desde tu comienzo, Dios te creó. Dios creó a Landis. Así lo puedo traducir yo. En el principio Dios creó a Landis. Y Landis no tenía forma y estaba vacía. Esta expresión de no tener forma yo la relaciono mucho con no tener una identidad. Recordemos que Dios siempre va más allá, y lo hablábamos en el episodio anterior, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Yo puedo ser Landis y siendo Landis no necesariamente soy la Landis que Dios quiere que yo sea. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ya la tierra existía. Pero la forma que tenía la tierra no era la forma que Dios tenía planeado que la tierra tuviera. Yo puedo ser Landis. Y yo fui Landis porque yo ahora veo un crecimiento en mí. Desde el principio yo era Landis. Desde que nací yo era Landis. Pero la Landis que fue en el 89 cuando recién nací, no es la Landis que soy hoy. Y seguramente todavía no soy la Landis que Dios tiene en su mente que yo sea. Algunas personas hablan esto como la manifestación de lo que tú quieres ser y manifiesta que tú eres, pero realmente es esa transformación que Dios quiere hacer en la vida de cada uno. Entonces nosotros podemos ser esa tierra y Dios quiere iniciar una transformación en nosotros. Ya nos creó, pero quiere iniciar una transformación en nosotros. Yo esto lo relaciono con que nosotros existimos, simplemente existimos. Pero llega un momento en donde nosotros adoptamos muchas cosas, muchas costumbres, un poquito de allá, un poquito de acá, cosas que nos enseñaron nuestros ancestros, cosas que vamos tomando del entorno en el que nos vamos desarrollando y eso básicamente va construyendo una identidad, pero esa identidad no necesariamente tiene forma. Es como cuando uno tiene una casa, tiene muchas cosas, pero tiene tantas cosas que la casa no tiene forma, ¿sí? Tiene desorden. Y eso mismo pasaba con la tierra. Todo estaba en desorden, no tenía forma. Y la oscuridad cubría las aguas profundas. Hay un proverbio en Proverbios 25, nueva versión internacional, dice: el propósito del hombre es como las aguas profundas. Y esto que menciona aquí Génesis, yo lo relaciono con el propósito. La oscuridad cubría las aguas profundas. La oscuridad cubría el propósito de Landis. La oscuridad cubría tu propósito. No tienes un propósito porque estás en desorden, porque no tienes forma, porque estás vacía. Por eso todavía no logras identificar ese propósito, porque la oscuridad ha tapado ese propósito. Cuando hay desorden no hay forma. Y uno entra a una habitación que está desordenada y uno no encuentra nada. Uno no le ve ni pies ni cabeza a nada y uno busque ahí el propósito o busque ahí algo que se le perdió. O sea, es una locura. Y eso sucede cuando nosotros estamos en desorden. Es todavía más difícil conseguir ese propósito. Proverbios 20 dice: pero el hombre inteligente lo halla. Entonces se necesita inteligencia también para poder encontrar ese propósito. Más adelante dice: y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Y es que cuando Dios tiene un propósito con una persona, Él está alrededor de nosotros. Él está alrededor de nosotros pendiente de ese propósito, aunque nosotros no nos demos cuenta. Puede que tú no te hayas dado cuenta y tu vida en este momento esté en desorden, esté en un caos, no tenga forma, y ese propósito que tú tienes y con el cual viniste a este mundo no lo puedas ver, no lo puedas identificar, pero Dios se está moviendo a tu alrededor. Ya Él inició esa obra. Él inició esa obra sin que tú te dieras cuenta o muchas veces sin que tú se lo pidieras. Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. ¿Qué pasó en ese proceso de transformación? ¿Por qué la tierra que estaba desordenada, que estaba vacía, que estaba sin un propósito o que no podía haber un propósito, cambió? ¿Qué hizo que cambiara? La luz. Esa luz que vino
a la tierra fue la que cambió y no fue la luz del sol, porque más adelante la Biblia dice que Dios creó el sol y la luna para que iluminaran la tierra. Pero no, en este pasaje no está hablando de esa luz, está hablando de la luz de Juan 1, donde dice, y en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice más adelante, Juan no era la luz, Juan vino a dar testimonio de la luz. Y esa luz es Jesús. Esa misma luz de la que Dios está hablando es el mismo Dios, es el mismo Jesús de Génesis. Esa es la luz que tú y yo necesitamos para empezar a poner nuestra vida en orden. Tú tienes dos opciones. Tú tomas la decisión de poner tu vida en orden o tú dejas que Dios ponga tu vida en orden. Pero siempre vas a tener que jugar un papel fundamental en ese proceso. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Cuando la luz de Dios llega a tu vida, tú puedes identificar qué es luz y qué es tinieblas, qué está bien y qué está mal, qué es oscuridad, qué es luz, qué te conviene y qué no te conviene. Pero solamente cuando la luz de Dios llega a tu vida, tú puedes darte cuenta qué está bien y qué está mal. Como les decía, nosotros venimos de una serie de costumbres adquiridas, adoptadas, algunas son heredadas, no por decisión propia, sino porque nos enseñaron así. Y muchas veces hacemos esto de manera inconsciente, ni siquiera sabemos si eso que hacemos está bien o está mal, nos produce un buen fruto o no. Cuando llega la luz de Dios a tu vida, tú logras identificar si eso, de todo lo que tú traes sobre tus hombros, es bueno o es malo, te conviene o no te conviene, necesitas dejarlo y adoptar nuevas costumbres, o lo que tienes está bien y lo que necesitas es reforzarlo y seguirlo teniendo presente en tu vida. Hay otra cosa que me gusta y es que dice, luego separó la luz de la oscuridad y Dios llamó las cosas por su nombre. Cuando tú quieres cambiar, cuando tú quieres iniciar una transformación, es necesario llamar las cosas por su nombre. Y llamar las cosas por su nombre es una consecuencia de la luz. Solamente cuando tú tienes luz, cuando tú quieres organizar una habitación, prendes la luz y tú dices, hay desorden. Y empiezas a organizar y dices, ok, esto ya está ordenado y a esto le falta ordenar. Esto está desordenado, esto está ordenado. Empiezas a llamar las cosas por su nombre y empiezas a darle forma. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el primer día. En esto yo quiero, antes de pasar a este punto, yo quiero decirles, nosotros podemos ver Génesis 1 como si nosotros fuéramos la tierra, pero también podemos verlo como si nosotros fuéramos la tierra y que es Dios quien está obrando en nosotros conforme al propósito que Él tiene en nuestra vida. Y digamos que es de esta manera que yo lo he venido desglosando. O podemos ver Génesis 1 como si la tierra fuera nuestra vida y nosotros fuéramos quienes quisiéramos darle orden a esa vida. No como si la tierra fuéramos nosotros, sino como si la tierra fuera nuestra vida. En ese orden de ideas, si la tierra fuera nuestra vida, está en desorden, no tiene forma, está vacía y la oscuridad ha cubierto el propósito de nuestra vida, pero el Espíritu de Dios se ha movido alrededor y nosotros buscamos a Dios y nosotros tomamos la decisión por voluntad propia de que la luz de Dios llegue a nosotros para poder ponerle orden a nuestra vida, entonces también es posible relacionarlo de esa forma. No como si nosotros fuéramos Dios, pero sí como si nuestra vida fuera la tierra y nosotros quisiéramos ponerle orden a esa tierra. Entonces, el Espíritu de Dios está dispuesto. El Espíritu de Dios trae luz a tu vida. Prendiste la luz y ya te diste cuenta que está en desorden, que necesitas ajustar, que necesitas arreglar, llamas las cosas por su nombre. Cuando una persona es alcohólica, lo primero que hace es reconocer cuál es su posición o cuál es su postura o lo que ha venido haciendo o lo que él es. Yo soy alcohólico. Y en cuanto él reconoce lo que es, él puede abordar el problema de la forma correcta. Ok, yo he sido deshonesto o yo soy deshonesto o yo he dicho mentiras o yo soy mentiroso, y empezar a llamar las cosas buenas, buenas y a llamar lo malo, malo.
Cuando tú ves las cosas desde la perspectiva de arriba y ves tu vida desde arriba, yo siento que todo es un poquito más fácil. Cuando tú ves de manera, estando dentro de la situación y ves el caos y ves el desorden, es un poco más difícil. Pero cuando tú tienes una vista desde arriba, tú logras ver todo. Entonces ahí te das cuenta lo que es bueno y lo que es malo. Entonces dice la Biblia, y Dios vio que la luz era buena. Entonces ahí nosotros hacemos como un análisis. Si Dios hizo un análisis y dijo, vea, esto es bueno, nosotros también podemos hacer un análisis y decir, mira, esto es bueno, esto que tengo es bueno, esto vale la pena seguir conservándolo. Esto no es tan bueno, es mejor que yo cambie esto, cambie esta actitud, cambie este mal hábito para empezar a adoptar nuevos hábitos. Pero darse cuenta qué de lo que vienes haciendo te ha dado resultados, qué es bueno, es algo que hasta Dios mismo hizo y nosotros también podemos hacer. Esto hice, lo estoy viendo desde arriba. En esto fallé, en esto también fallé, esto me hace falta, estoy flaqueando en esto estoy firme. Es ver las cosas desde la perspectiva en que Dios las vio. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el primer día. Algo que yo veo y que en cualquiera de las dos perspectivas puedes poner en práctica y ejercitarlo es entender que los procesos toman tiempo. Que Dios en un día solamente hizo esto. En un día Dios solamente lo que hizo fue empezar a darle forma a las cosas, llamar las cosas por su nombre y traer luz para identificar y poder empezar ese orden. O sea, si tú quieres un proceso de transformación, porque cuando queremos un proceso de transformación casi siempre es porque nuestra vida está hecha un caos o porque los resultados que queremos no los hemos podido conseguir. Entonces es necesario que nosotros entendamos que los procesos toman tiempo y que si Dios se tomó el tiempo de hacer una sola cosa o dos en el primer día, nosotros también vamos a empezar por hacer una sola cosa o dos. Y puedes empezar por el orden. Primero, por traer luz. Empieza a aprender, empieza a enriquecerte de la Biblia, empieza a hablar con personas que te puedan aportar al respecto, empieza a autoanalizarte, darte cuenta en qué estás fallando, en qué vas bien, en qué estás todavía cojeando. Hace unos días una persona me preguntaba cuando yo le hablaba de este tema, me decía, ¿es posible estar en la iglesia? ¿Es posible estar con Dios y estar igual así en esa condición de desorden y que la tierra esté vacía? Sí, porque dice la Biblia que nosotros sin Él nada podemos hacer, que nosotros somos como los pámpanos y que Jesús es la vid. Si nosotros nos desprendemos de Él es como si un pámpano se desprendiera de la vid, del árbol, y ya pierde vida. Y muchas veces aún estando en la iglesia nosotros nos desprendemos de Dios, nos desprendemos de Jesús, aunque no parezca, aunque vayamos todos los domingos a la iglesia, aunque leamos la Biblia. Pero ¿se puede llegar otra vez a esa condición? Sí se puede. Y yo lo he experimentado. El día que yo dejo de orar o dejo de leer la Biblia, yo siento en mi corazón que me estoy separando, que no estoy igual de separada que el resto de las personas que puede que nunca cojan una Biblia o que puede que nunca oren, pero igual estoy perdiendo sensibilidad, porque como les decía, el mundo espiritual existe. Ignorarlo está mal. Y si nosotros perdemos ese ejercicio espiritual y dejamos de ejercitarnos espiritualmente, vamos a perder fuerza. Lo mismo que cuando uno hace un ejercicio físico, como se dan cuenta, volvemos a lo mismo. Así como funcionan muchas cosas de la naturaleza, si tú haces ejercicio se te desarrollan los músculos, te vuelves fuerte. Asimismo, si tú oras, si tú lees la Biblia, si tú ejercitas tu fe, también vas a ser espiritualmente fuerte. Entonces, sí puede pasar que una persona estando en la iglesia también caiga en este desorden y en este caos. Es seguro que tiene que volver y pedirle a Dios que otra vez ponga orden. O él mismo tomar la decisión de poner orden. Cualquiera de las dos es válida. Yo creo mucho en que Dios tiene un propósito y que más allá de que yo tomé la decisión de seguirlo, de amarlo, de aprender de Él, Él estaba detrás de mí, rondando a mi alrededor, porque yo hacía parte de sus planes.
más allá de que yo lo hubiera elegido, Él me eligió a mí. Y en ese orden de ideas yo creo que yo soy la tierra y que estoy dentro de ese propósito, pero que yo no estoy ajena a ese propósito. Yo también tengo un papel importante en ese propósito y es hacer la parte que me corresponde para cumplirlo. Por hoy vamos a dejarlo así. Tenemos mucho que aprender de Génesis 1. Vamos a seguir hablando en los próximos episodios de Génesis 1. Lo que puedo concluir de esto es que para el proceso de transformación hay dos cosas fundamentales que hay que tener presentes. La primera es la luz que es Dios. Y la segunda es que Dios, antes de crear cualquier cosa, empezó a poner en orden lo que ya estaba. Eso es súper importante. Si tienes una habitación en desorden, en mucho desorden, y no te gusta lo que ves, y quieres comprar muebles nuevos y quieres traer un cuadro nuevo, la verdad es que eso no se va a ver bonito hasta que tú no pongas en orden lo que ya tienes. Porque cuando empiezas a poner en orden, empiezas a darte cuenta qué te funciona, qué te sirve, qué no, qué tienes que botar, qué tienes que reparar, qué tienes que cambiar. Y solo ahí te vas a dar cuenta en qué lugar vas a poder poner cosas nuevas. Entonces Dios no creó y luego ordenó. Porque a veces nosotros pensamos que Dios primero crea, entonces si yo compro esto se va a ver linda mi casa. No, si tú no la arreglas primero, tu casa no se va a ver linda y ni siquiera vas a poder combinar. No más partiendo de eso, volvemos a lo mismo. Todo tiene relación con todo. La creación en general se mueve bajo las mismas reglas. Los espero en un próximo capítulo.